una visión, veamos la descripción de Henry Ford para democratizar el automóvil. Construiré un automóvil motorizado para las multitudes. Será a un precio tan bajo que toda persona que gane bien podrá tener uno. Y tendrá la bendición de disfrutar con su familia muchas horas en los grandes espacios abiertos que Dios ha dado. El caballo desaparecerá de nuestras carreteras y el automóvil será el vehículo natural. Nótese la utilización de imágenes, las grandes multitudes, disfrutar con la familia, los grandes espacios abiertos creados por Dios. El caballo habrá desaparecido. En su experiencia, ¿cuántas veces ocurre esto? Sus jefes se van a un lujoso centro vacacional en convención anual y para desarrollar una nueva visión organizacional. Y cuando regresen nunca pasa nada. Para que las visiones se vuelvan realidad deben traducirse en estrategias alineadas con nosotros. El proceso de establecer estrategias no debe ser una tarea abrumadora. Solo hay que seguir unos cuantos principios. La estrategia debe fluir de la visión. La estrategia debe edificarse en la capacidad y en la fortaleza. La estrategia debe ser realista, responder a realidades externas y externas. El equipo responsable de establecer la estrategia debe participar en este proceso. El proceso de desarrollar las estrategias igualmente debe tener claro hacia dónde se dirige la organización, establecer la visión y misiones, evaluar las capacidades internas, debe evaluar los ambientes externos, competidores y tendencias del mercado, compaginar las decisiones importantes con los elementos claves del negocio, productos, mercados, personal, finanzas, estructura y comunicaciones. Observemos cada uno de estos componentes brevemente. Primero, la práctica empresarial tradicional nos indica que hay que evaluar nuestras propias ventajas y desventajas, saber exactamente en qué radica nuestra excelencia, preguntar a los gerentes, al personal operativo, a los accionistas, a los miembros de la junta directiva y a los clientes. Y lo que ellos digan les aclarará la imagen de cuáles son sus verdaderas capacidades. ¿Cuáles son sus recursos? Hay que ser conscientes y honestos. Si no tiene la capacidad o el talento necesarios para lograr sus metas, está bien, no importa. Hay que admitirlo. Esto le permitirá centrarse en otra meta. William Blassins también habla sobre las nuevas ideas en innovación. Las nuevas ideas configuran los mercados. Lógicamente, entonces, las nuevas ideas pueden configurar las estrategias. Examine bien las nuevas ideas que hay dentro de su organización. Haga un inventario y evalúelas. Por ejemplo, el tiempo para salir al mercado. E incluya los resultados como un elemento de los planes estratégicos. Blassins dice que este es uno de los aspectos menos tomados en cuenta al establecer las estrategias. Mi experiencia me ha enseñado que hay dos aspectos que debemos agregar a toda evaluación: la apertura de la organización al cambio y su capacidad para cambiar. Estas dos capacidades se relacionan con el estado mental actual de los directivos y del personal en general. La apertura al cambio significa que la organización está abierta a nuevas ideas, ideas de fuera de la empresa, adaptarse rápidamente a diversos conceptos y procesos. La capacidad para cambiar significa la velocidad con que se toman decisiones, la flexibilidad, el riesgo que se toma y cómo se aplican las innovaciones.
Sin analizar estas dimensiones, la mayoría de las ideas, la innovación y el cambio sencillamente desaparecen, aun cuando no falten las ideas y las innovaciones. Otro elemento del proceso de la estrategia es la evaluación externa, que incluye analizar las tendencias del mercado o industria, la clientela, tecnología, condiciones sociales y económicas, la regulación, la competencia, los proveedores y el clima financiero. Hay que explorar las categorías y los segmentos del mercado en el que uno compite. Hay que tener en cuenta lo que piden los clientes, cuál es la competencia y cómo está usted funcionando y cuáles son sus capacidades. Siempre recomiendo incluir clientes claves en sus reuniones de planificación de estrategia. Evalúe dónde está la industria con relación a su ciclo evolutivo y dónde están usted y sus productos en relación a dicho ciclo. Luego, ¿qué impacto tiene o puede tener la tecnología en sus operaciones comerciales, sus mercados y su industria? Recuerdo haber visitado al dueño de una firma de camiones hace años para conversar sobre cómo la tecnología satelital había revolucionado sus procesos de entrega y localización y sus procedimientos de administración de personal. Antes de eso, él había considerado que la tecnología se concentraba solamente en mejorar los camiones o en dar más eficiencia a los centros de distribución. ¿Cuál es el impacto del clima social y económico en los lugares que opera su empresa? Esto es importante, especialmente cuando entra a nuevos países o países en desarrollo con mercados estables. Las reglamentaciones juegan un papel importante, puesto que crean nuevas oportunidades para las empresas o las destruyen. Hay que fijarse bien en las tendencias y los impactos que tienen en sus productos, servicios y operaciones. La competencia siempre está presente. ¿Cuáles son las visiones y estrategias de sus competidores? ¿Cuáles son sus planes? Mucha información está disponible por vías legítimas. La Internet ha ampliado al máximo la cantidad de información disponible. Sin embargo, la mejor fuente es su propia clientela y sus empleados de primera línea. Examine también lo que hacen sus proveedores. Muchas veces su capacidad para competir eficazmente está ligada a las capacidades de sus proveedores. Si usted conoce las estrategias de sus proveedores y las incluye en la planificación de su estrategia, usted también puede influir en la dirección estratégica y en la capacidad de entrega de sus proveedores. Las presiones globales afectan los mercados de hoy. Tenemos que considerar las influencias internacionales que pueden asumir muchas caras. Primero, si usted es una organización local con intenciones de seguir siendo local, a lo mejor alguien le ofrece comercializar sus productos o servicios a nivel internacional. Por otra parte, es probable que en algún lado haya un competidor internacional. Considere lo que ocurre en el mundo financiero. ¿Cuál es la visión macroeconómica proyectada y cómo afectará a su negocio? ¿Cómo afectará la disponibilidad de financiamiento local e internacional a su capacidad para competir? ¿Qué oportunidades de inversión habrá para usted en el tiempo proyectado? Usted debe incluir todos estos aspectos en su evaluación de factores externos. Con la visión y la información anterior, la fase siguiente será la de tomar decisiones estratégicas alrededor de los elementos claves del negocio. Puede usted usar varias técnicas para eso, pero siempre incluya a la gente que tiene que ejecutar la estrategia en el proceso de toma de decisiones. Las estrategias deben ser cortas y claras. No complique el proceso. Unas cuantas hojas de información y es mejor que grandes volúmenes y reportes. El principio básico siempre debe ser el mismo. Cada estrategia debe apoyar directamente el logro de su visión.
El proceso de comunicación es clave para toda organización. Observe si los medios de comunicación dentro de su organización son los adecuados. Aparte de la comunicación escrita y hablada, recuerde que el mensaje no expresado es sumamente poderoso. Por otra parte, todo proceso nuevo para cumplir una estrategia también lleva implícito un mensaje. Por eso decimos que todo proceso para desarrollar una estrategia siempre incluye el elemento de la comunicación. Es decir, los mensajes deben ser congruentes con la visión. Decíamos al comienzo que la premisa era que teníamos deseos de crear un negocio grande y sostenible. Esto requiere crear una visión común, estrategias y tácticas. Sin embargo, la implementación se relaciona directamente con la apertura al cambio que tenga la organización y su capacidad para cambiar. El año pasado hablamos de la cultura organizacional como un factor poderoso. Sin embargo, recordemos que para cristalizar la visión hay que cultivar el espíritu de la organización y equilibrarlo con el proceso y las necesidades estructurales. Después de las preguntas y respuestas, Stuart Emery les hablará sobre estos aspectos claves de la implementación. Muchas gracias, señor Hoffman. Pasamos ahora a la primera sesión de preguntas y respuestas. Trataremos de responder a la mayor cantidad de preguntas posible, así que por favor, una sola pregunta por llamada y que sea lo más breve. Le pueden llamar a los teléfonos que aparecen en la pantalla. Les recordamos que se alejen del monitor al hacer su llamada para evitar la interferencia. Nuestra primera llamada nos viene de la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, Estado de México. México, adelante. Gracias. Siendo la filosofía de la organización el sistema de valores, creencias y principios que integran el modo de vida y de pensamiento de una organización, significando algo muy importante para el personal que ahí trabaja, formando su peculiar manera de ver y sentir las cosas, ¿por qué no las señalan dentro de la visión elementos básicos? Gracias. Llamada. Vamos a tratar de restablecer la comunicación con México, ya que no se escuchó la pregunta en absoluto debido a una fuerte interferencia. La siguiente nos llega del Instituto Tecnológico de Chilpancingo, Estado de Guerrero, México. Adelante, Guerrero. Adelante, Chilpancingo. Sí, buenos días. Un saludo aquí de todos los... la pregunta versa más que nada en lo siguiente. ¿En qué lugares, empresas o instituciones se instruyen a los evaluadores externos? Gracias. Mr. Hoffman. Con relación a la información o la evaluación de los mercados, hay varias fuentes. Una de ellas es obviamente la Internet hoy en día. Y segundo, muchas de las agencias de gobierno ofrecen información en la cual pueden ustedes obtener estudios de mercado, estadísticas sobre lo que ocurre a nivel financiero en todo el mundo, lo que ocurre en los estados o en las comunidades en los distintos países. Así que por ahí se encuentra mucha información y también hay empresas de investigación específicamente. Con relación al entrenamiento o capacitación para entender e interpretar esos datos, hay muchas universidades con sus facultades de administración de empresas que tienen algunos planes de estudio y currículos y cursos que
precisamente tratan sobre esto, de cómo interpretar esa información para poderla traducir a la práctica, a la aplicación, a medida que uno formula sus estrategias y entonces puede aplicar esta información a su negocio. Nuestra siguiente pregunta proviene del Instituto Tecnológico de Cerro Azul, en el estado de Veracruz, Veracruz, en México. Adelante, Cerro Azul, adelante. Bueno. Sí, por el momento aún no hay preguntas. Muchísimas gracias. Buen día. Nuestra siguiente pregunta nos llega del Canal de Panamá, la Comisión del Canal de Panamá. Panamá, adelante. Yeah, good afternoon. We have no questions. Thank you. Hello? Yes, I have a question. How many people in the organization ¿Cuántas personas en la organización deben participar en el desarrollo del negocio? La visión se puede desarrollar como lo había sugerido el líder, los líderes de la empresa, pero también debe tomarse en cuenta todo el conglomerado de cerebros de la organización. Es decir, cuánta gente participa. Lo importante es que todos los líderes escuchen con mucho cuidado la alimentación, la retroalimentación y la información que proviene del personal, de todos estos cerebros que conforman la organización, y entonces podemos ver cómo se expresa y se establece esta visión más claramente, y tal vez, basado en toda esta información recibida, tal vez se puede modificar, por ejemplo, esa primera declaración que se presentó al grupo, para que entonces sea un proceso de ida y vuelta, de conversación, de diálogo de los líderes con el personal de la empresa, para que ellos participen. En última instancia, la responsabilidad la tiene el líder, porque el liderazgo tiene la responsabilidad de expresar esa visión y de comunicarla de una manera en que toda la organización quede enganchada al proceso. La Universidad del Caribe en Santo Domingo. La Universidad de Santo Domingo, la República Dominicana, Universidad del Caribe, adelante. La próxima llamada nos llega de la Universidad Nacional Autónoma de México. La Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia en el Distrito Federal. Distrito Federal. Adelante, México. Muy buenos días. Nuestra pregunta es la siguiente. ¿Qué se hace cuando personas con poder de decisión de una institución han participado en la definición de la visión, misión y valores, y estas actúan ignorando todos esos factores y solo atienden a intereses políticos y personales? Muchas gracias. Esta es una pregunta, una situación sumamente delicada, por cierto, siempre, y lamentablemente ocurre con mucha frecuencia, así que no es un caso que deje buen sabor en ningún caso. Los líderes deben llegar a un acuerdo y deben concurrir, y en esto nuestro negocio decimos que deben ellos establecer el estado de mente, qué es lo que quieren lograr, y deben buscar el consenso. Yo sé que muchas veces la gente va y trata de hacer y regresa, pero lo que ocurre entonces es que hace falta la intención verdadera de cambiar, o la intención de realmente comprometerse con la visión que han expresado o que dicen tener. Y cuando se llega al campo de la intención propiamente, podemos
animarlos a que sigan la intención de aquello que se habían propuesto, ¿verdad? Pero hay muchas veces, esto yo lo hablo por experiencia propia, se puede tomar un grupo que tome esa visión y empiece a vivir esa visión y los valores, y entonces se convierte en un modelo para la organización, no solamente para el resto de la organización, sino también para los líderes. No es fácil, pero se puede hacer. Así que si los líderes no siguen esto, yo les animo a que lo hagan. También el comportamiento no cambia a menos que la gente reciba comentarios y retroalimentación al respecto. Y entonces también los líderes deben recibir esos comentarios. Por supuesto, hay riesgos que se involucran en este proceso, pero el señor Emery nos va a hablar un poco sobre esto. KTV Comunicaciones. KTV Comunicaciones de Río de Janeiro, Brasil. Muy buenas tardes. ¿Cómo hacer para que un pequeño empresario pueda desarrollar con eficacia una visión para su también pequeño negocio, ya que no hay casi nadie para compartir con él todas las etapas de este proceso? Muy buena su pregunta. Las organizaciones, no importa cuán pequeñas sean ni cuán grandes sean, si realmente tienen intención de convertirse en organizaciones grandes, la mayoría de los estudios sugieren que este proceso de todas maneras deben llevarse a cabo. Proceso que no necesariamente deba ser tedioso, arduo ni abrumador. Puede ser corto y directo. Pero estos principios hay que verdaderamente abordarlos. Son aspectos que hay que estudiarlos y actuar sobre ellos de manera consciente, e incluso por parte del emprendedor, del empresario que es él solo en una oficina. Si tenemos un grupo más grande, es necesario entonces que haya intercambio entre esas personas con el líder para que pueda haber un acuerdo claro acerca de cuál es la visión, cuál es el propósito, cuáles son los valores. De tal manera que esto puede ser más fácil. Y es necesario tomarse el tiempo necesario, aun cuando sea un tiempo corto, para detenerse a pensar, reflexionar y tener una imagen clara de qué es lo que se busca hacer. Y esto permitirá crear el contexto en el que se pueden tomar esas medidas y tomar las decisiones, sea cual fuere el tamaño de la organización. Nuestra siguiente pregunta llega de la Universidad de Guayaquil, Ecuador, la perla del Pacífico. Universidad Espíritu Santo, buenos días. Sí, muy buenos días. Mi pregunta es que si se sabe que debemos tener gente de calidad para lograr calidad, ¿cómo conjugamos esta variable con la visión de la empresa? Pues no hemos escuchado nada de hablar acerca del conocimiento de nuestros empleados. Y si la visión es más global para toda la empresa en caso de no tener resultados óptimos, ¿qué tan importante es poder suplantarlo con la misión? Gracias. As we think about the vision, Cuando pensamos en la visión es una combinación de nuestras creencias claves principales, lo que es importante para nosotros de cómo tenemos la intención de vivir y pensar. Luego, el propósito, que es nuestra estrella guía, algo que es algo casi inalcanzable, pero que es nuestro norte, nuestra estrella guía. Así que no importa cuál sea el recurso que tenga la organización, si no tenemos un punto focal, entonces los recursos que tenemos se disipan, se diluyen. Y entonces, cuando pensamos en la capacidad de la gente, del personal y de a quienes atraemos hacia nuestra organización según las capacidades que buscamos, la visión en este caso nos ayuda a decidir cuáles son las capacidades que tenemos que adquirir para el negocio y los tipos de recursos que tenemos que contratar e incorporar a la empresa, de tal manera que esto nos invita a buscar la gente adecuada para la organización.
organización. La segunda parte de la pregunta es que si hemos expresado bien la visión y con los recursos que tenemos no logramos esa visión, entonces nos permite observar entonces y ver para diagnosticar las características o los elementos que no nos están permitiendo lograr materializar esa visión. La visión sigue siendo importante porque es la guía. Nos da el escenario desde el cual podemos tomar las decisiones. Así que si tenemos que cambiar al personal para lograr la visión, lo podemos hacer de una manera que respete nuestras creencias básicas y entonces con gente que realmente esté por esos valores. Y también podemos entonces tomar las decisiones adecuadas. Muchas gracias. La siguiente pregunta nos llega de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, Estado de México. Adelante. Así es. Mire, señorita, estamos partiendo en la conferencia. Estamos partiendo en la conferencia de las organizaciones que ya están establecidas, las visiones que se deben de contemplar para su mejor organización. Pero mi pregunta estaría girando alrededor de qué pasaría con aquellos pequeños emprendedores, qué tips se les podría manejar para motivarlos a que generen la nueva empresa en virtud de la competencia existente. Cuando se piensa en la competencia en el mercado, se vuelve entonces incluso más importante expresar la visión y tenerla clara, sea cual fuere el tamaño de su organización, sea que es una pequeña organización o si es que usted quiere ser una organización más grande con el tiempo. Es importante porque todas las decisiones que uno tome, las estrategias que decide tomar dentro del mercado local, por ejemplo, o dentro del mercado de la comunidad o un mercado mayor, realmente va a estar impulsado por lo que usted quiere lograr y por esta estrella guía. Así que los principios que parezcan onerosos al principio, inicialmente, de todas maneras, la cuestión es, ¿podemos o no hacer esto de manera consciente y breve? Es decir, lograr una comprensión clara, un conocimiento claro de esos principios, sea que es una organización de una sola persona o de 10 personas, o de 1,000 o 10,000 personas. Los principios van a ser los mismos. Muchas gracias. Tenemos varias llamadas. Vamos a tratar de ir lo más pronto posible. Muchas gracias. La Universidad del Caribe en Santo Domingo, adelante. Buenos días. ¿Cuáles son los indicadores a través de los cuales el mercado, como agente interlocutor, reconoce la excelencia y el éxito de una organización en una óptica prospectiva? Cuando vemos el camino que nos lleva hacia la excelencia en la organización, tenemos dos factores. ¿Cuál es el mercado y qué nos dicen los clientes? Y claramente lo que los clientes nos dicen por lo que compran y también lo que nos dicen los empleados. Así que hay dos corrientes de información clave que son fuentes de conocimiento para la empresa que nos indica cómo ser eficaces. Así que yo lo que les recomendaría sería recibir información de esos dos sectores. Siguiente pregunta nos llega de Argentina, la Universidad Blas Pascal de Córdoba, Argentina. Adelante. Bien, deseaba preguntar si una organización requiere un determinado estilo de dirección o distribución de poder para que la definición de una visión sea convocante y efectiva. Mr. Emery, would you like to add something?
La distribución de poder no siempre es un poder del titular, es decir, nuestra experiencia nos dice que en toda organización hay personas que tienen poder de verdad y que probablemente no tienen el título que les da el poder, pero sí tienen influencia e injerencia de alguna manera y tienen mucha parte en el asunto. Nosotros en nuestra práctica hemos entendido que para desarrollar una cultura poderosa, impulsada por una visión poderosa, es necesario que haya un 20% del personal de la organización, de gente que influye en los que tienen injerencia, la gente que tiene alguna parte y que ellos estén enganchados al proceso. La persona clave debe participar. Y también hemos escuchado que la gente dice, por ejemplo, mi negocio es muy pequeño. Y esto, ¿cómo hago? ¿A quién engancho en este proceso? Nuestra experiencia es que uno puede hacer participar a los clientes potenciales, por ejemplo, porque ellos van a participar en una empresa más grande más tarde o más temprano. Así que nuestra organización es más grande de lo que yo pienso, porque la organización conceptualmente debe incluir a los clientes. Y entonces ellos también pueden participar en nuestra visión, que les va a hacer a ellos también ser clientes más fuertes. Gracias.